Es importante tener conocimiento de los diferentes contratos laborales que existen en Colombia, ya que en el momento del contrato habrá más seguridad para tomar la decisión de firmar. Cada contrato tiene unas características y beneficios diferentes. Todas las formas de vinculación son diferentes y especiales según lo que requiera el empleador, desmintiendo la creencia general que un contrato sea mejor que otro, simplemente su escogencia se rige por cada caso en particular. Televidentes de La Vía Noticias, hoy nos encontramos en un recinto muy querido por los payaneses, la casa de Doña Chepa, de los aplanchados Doña Chepa. Y vamos a hablar con Pablo Bonilla, que es un abogado, sobre estos temas laborales. Después de la pandemia, pues mucha gente se quedó sin trabajo, algunos han logrado ubicarse en algunas partes, pero para que nos asesore en esa parte, precisamente vamos a saludar a Pablo. Pablo, bienvenido aquí a La Vía Noticias. Jaime, qué gusto. Muchas gracias por invitarnos a tu programa y por tenernos en cuenta. Bueno, este tema laboral preocupa bastante porque pues después de la pandemia, como lo dijimos, pues mucha gente quedó desempleada. Otros lograron ubicarse, pero de una forma informal. Claro que sí, Jaime. A ver, te cuento. Popayán y el Cauca ha sufrido un coletazo grandísimo por todo el tema de la pandemia. Pero desde el punto de vista jurídico, esos empleados que por algún motivo, por X o por Y razón, fueron desvinculados de sus empresas, que pueden ser formales o informales, tienen unos derechos. Y esos derechos pueden reclamarlos hasta con un término de 3 años, porque si dejan pasar más de 3 años, Jaime, esos derechos caducan o prescriben, como los llaman en la calle. La invitación que tenemos desde la oficina, desde nuestra oficina de abogados, es a las personas que han perdido sus empleos durante este tiempo de pandemia y que aún no han cumplido los 3 años, que puedan ejercer su derecho de acción. ¿Qué quiere decir el derecho de acción? Que en muchos casos, y lo vemos tanto en entidades públicas como en entidades privadas, como para generalizar y no ser tan objetivos o no ser tan específicos en el tema, las personas cumplen unos elementos esenciales del contrato de trabajo y muchas veces los contratan, entre comillas, por un contrato de prestación de servicios o un contrato que de verdad en todas las ocasiones o la norma lo ha regulado, que debe faltar uno de los elementos esenciales, que es que no esté subordinado, que cumpla un horario y que reciba una prestación económica por ese servicio. En la mayoría de entidades estatales y en la mayoría de entidades privadas, estos trabajadores son vinculados por medio de contrato de prestación de servicios, pero cumplen esos 3 elementos esenciales. La primera, recibe órdenes, a qué horas entra, tiene un horario, a qué hora sale, si va a hacer alguna diligencia, tiene que pedir permiso. Como segundo punto, le remuneran su servicio, entonces le cancelan en una cuenta o le cancelan con dinero, le cancelan su servicio. Jaime, como te venía diciendo, la mayoría de empleadores, tanto del sector público como privado, no tienen en cuenta los 3 elementos esenciales que configuran el contrato de trabajo. Lo primero es la subordinación, o sea que que recibes las órdenes, la prestación personal del servicio, que tú prestas el servicio personal, y como último, la remuneración de esa prestación del servicio y de esa subordinación. Entonces, en ese orden de ideas, la mayoría de empleadores en el Cauca no cumplen eso, o pasan por alto esos 3 elementos, a sabiendas de que a esos empleados les tienen que pagar todos los elementos de la seguridad social, como riesgos, salud, pensión, primas, cesantías, vacaciones, bueno, todo lo que genera o lo que se encuadra bajo un contrato laboral. Que para el contrato de prestación de servicios que cumplan esos requisitos esenciales que acabamos de decir, se convierte en un contrato realidad. Y la única forma de hacerlo viable o de exigirlo es por medio de un juez de la República asistiendo o yendo por intermedio de un apoderado a la justicia ordinaria laboral para que un juez declare que esta persona no ha pagado estos emolumentos o no ha pagado lo que se llama salario.